Volkswagen condenado a devolver il procio total de un véhicule por el disligat. El titular del juzgado de primera instancia no 4 de Manacor, Tomás Sánchez Puente, ha dictado la primera sentencia en España y en Europa que declara la nulidad d'un contrato de compraventa de un véhicule afectado por escándalo disligat del grupo Volkswagen condenando al pago de 19. 378,11 € a un afectado, precio del vehículo tant el monto de la compra, mas lo être se legal. La sentencia, con fecha de este 5 de enero, expondrá en España y en Europa, ya que hasta la fecha lo máximo que se había reconocido en tribunal una indemnización a lo afectado entre 500 € y el 10% del valor del vehículo, mientras que está condenada a la devolución íntegra del precio pagado d'un coche. El fallo proviene de una demanda interpuesta por el despacho especialista en consumo Martínez Blanco Abogado, bajo la dirección letrada de Norberto José Martínez Blanco, en representación d'un propietario d'un véhicule Skoda Yeti comprado en diciembre de 2012 en el concesionario oficial Skoda Motor Insular situado en Manacor. El vehículo concreto respondía a la referencia gran línea destacado en su publicidad comercial como un vehículo más ecológico que el resto, cuando la realidad es que había sido manipulada la misión contaminante para superar le contrôle. El magistrado juez en su sentencia afirma que el jefe de tale de motor insular afirmó que el modelo montaba una alianza cubierta específica orientada al bajo consumo, y que se vendió bastante poco. Esta escasez de venta lleva a concluir que el bajo nivel de emisión contaminante del Skoda Yeti Grand Line fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios, y que la restante característica del vehículo, precio, prestación, equipamiento, estará no disponiendo de atractivo suficiente para otro potencial comprador que no se moverán en función de criterio ecológico. Este hecho provocó un error en el consentimiento prestado por el afectado tant el momento de la compra porque la falta de adecuación del vehículo a la condición de respeto al medio ambiente singularmente se tuvo en cuenta en la adquisición del vehículo determinó una objetiva insatisfacción del comprador, y con ello la aplicación de la doctrina entrega de causa diversa a la afectada por la parte. El caso disligat es uno de los casos más relevantes en cuanto al fraude masivo realizado en la última década, en el que el grupo Volkswagen ha defraudado a las autoridades y a los clientes que han confiado en la marca, a través de una estrategia grupal sobre la intrusión de un software capaz de manipular intencionadamente la misión de los vehículos cuando estos encontraban en prueba de homologación para superar los control oportuno. Este sistema se instaló en los vehículos diesel comercializados entre los años 2008 a 2015 por el grupo Volkswagen en su marca Audi, sí, Skoda y Volkswagen, principalmente en los motor 2. Zero, 1.8, 1.6 y 3.0. El juez afirma además que la posibilidad de subsanación de la incidencia mediante una reconfiguración del software en lo taller oficial resulta relevante a lo efecto del ejercicio de la acción de anulabilidad y resolución. Finalmente, conclut la sentencia considerando que pros de declarar la nulidad condenando a Volkswagen Audi España y a Motor Insular a la devolución del precio abonado 19.
378,11 € con lo entre ce legal de la fecha de celebração del contrato e al comprador à la devolution del véhicule.